Estás silenciado. Activa tu micrófono. ¿Ya está activo? Ya te podemos escuchar. Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Oscar. Buenas noches, César, ¿cómo estás? Buenas noches, Karen y el equipo técnico. Buenas noches, César. Buenas noches, César. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es César Osma. Yo soy el presidente del capítulo de Ingenieros Industriales Egresados de los Andes. Y hoy tenemos un webinar muy interesante dentro de la serie que hemos tenido recientemente. Tenemos todo un propósito de estar llegando a ustedes con temas de sumo interés y por eso está con nosotros el doctor Oscar Bobadilla. Él es un especialista en el tema que va a tratar hoy, la planeación adaptativa. Finalmente, es la situación que estamos viviendo sobre el hecho de que nadie estaba esperando que tuviéramos que vivir una situación como la que estamos viviendo. Entonces, el doctor Bobadilla nos trae un tema muy particular en frente de esas situaciones para efecto de que dentro de nuestros procesos muy rápidamente a todas las que se derivan de un cambio como el que hemos tenido. Él es especialista en gestión de proyectos, en estrategia corporativa, en procesos, en gestión de cambio, en selección de software, en modelos comerciales, en propuestas de generación de valor, optimización operativa e innovación. Y él es socio para Colombia de RSM. Entonces, sin más preámbulos de parte mía, los dejo con el doctor Oscar Bobadilla. Gracias para ustedes y muy gentiles por su amable asistencia a este webinar. Bueno, muchas gracias, César. Buenas noches para todos. Como lo comentaba César, vamos a aprovechar los siguientes minutos en compartir algunos conceptos muy prácticos, pues este es un tema que puede ser tan largo como uno quisiera, pero pues digamos que quisiera al finalizar dejarle algunos mensajes y algunos consejos e incluso herramientas prácticas para poder trabajar este concepto de la planeación adaptativa que toma tanta vigencia en estos momentos que la pandemia nos obliga. Y es mirar cómo vamos a dar respuesta en nuestras organizaciones ante una crisis como la que estamos afrontando, la cual no tiene precedentes. Como lo decía César, pues mi nombre es Oscar Bobadilla. Tengo más de 30 años de experiencia. Actualmente me desempeño como socio director de RSM Colombia. RSM es una red global de firmas de auditoría, consultoría y servicios de impuestos. Al final hablaremos un poco de esto. Tengo certificaciones en temas de gestión de proyectos, de gestión del cambio, en transformación digital, en temas de organizaciones exponenciales y demás. He tenido la oportunidad de ser panelista y exponente y profesor en posgrado y pregrado y pues alguna experiencia relevante en varias empresas importantes de Colombia y también de Latinoamérica. Ya entrando en materia, básicamente pues, ¿qué debemos tener en cuenta en este momento? A medida pues que el COVID-19 ha seguido avanzando y alcanza pues nuevos récords inusitados, vienen afectando más y más la economía mundial. Todavía no existen unas cifras concretas que pueda decir con certeza a alguien, esto va a tener estos impactos. Muchos se aventuran a dar algunos pronósticos y en las diferentes charlas y foros que uno participa, y seguramente ustedes también han tenido oportunidad de leer o participar, pues van a poder validar que esta situación está teniendo un impacto y trastornos que nunca antes, gente que es, incluso yo que soy mayor, muchos de ustedes jamás habrían tenido la posibilidad de experimentar algo similar en toda su existencia. Esto está afectando no solo empresas del mercado medio, ¿sí? Que son muy vulnerables y pues aquí la mayoría de las empresas en Latinoamérica pertenecemos al mercado medio, sino que ya empresas grandes como Avianca, empresas grandes como cadenas hoteleras y mucho más, empresas pequeñas, pues están viendo afectadas. Algunas pues van a tener unas consecuencias bastante difíciles de superar
¿Y por qué se da esto? Porque pues ya hubo problemas y siguen existiendo problemas de la cadena de abastecimiento, se restringe la movilidad de la fuerza de trabajo, hay una gran interrupción en la cadena de suministro, ¿cierto? Lo cual es algo real que estamos viviendo. Hoy, por ejemplo, en nuestro país se suponía que ya retomaba un ritmo la industria de la construcción y algunas fábricas, pero pues obviamente tienen que garantizar los mandatarios locales que se cumplan con algunos tipos de criterios, de previsiones que garanticen que no se va a volver otra vez un foco de contaminación las fábricas, los medios de transporte y demás. Entonces, pues siguen interrumpidos estos procesos y nos va a afectar a todos los que estamos acá. ¿Esto qué pasa? Ha puesto en evidencia la falta de preparación que tenían los negocios y que tienen ante la crisis y no tienen planes de respuesta concretos, efectivos y listos para activar. Y aquí vale decir que muchas empresas no tienen planes de continuidad, ¿sí? O esos planes de continuidad simplemente están desactualizados o no están divulgados o no funcionan. Estos planes de continuidad tienen que ser como un paracaídas, tienen que funcionar cuando se necesitan y la falta de esos planes de continuidad se ha hecho evidente en estos momentos, lo que lleva a las organizaciones a tomar algunos tipos de medidas un poco desesperadas. Aquí, pues, quiero retomar la famosa frase de Charles Darwin, donde dice que no sobreviven las especies más fuertes, ni tampoco las más inteligentes, sino las que mejor se adapten al cambio. Y esto que sí que es real ahora. Nosotros vamos a tener que enfrentar una nueva normalidad. Los gringos lo llaman y suena más bonito el new normal. ¿Qué va a pasar después de que termine este encierro, de que empecemos a recuperarnos poco a poco? ¿Qué va a pasar si no nos adaptamos a los cambios que esto supone? ¿Qué les va a pasar a organizaciones que no se apoyan en la tecnología? ¿Qué le va a pasar a las organizaciones que no tienen la capacidad de redefinir su modelo de negocio? Esto los va a afectar incluso hasta el tema que puede llevarlos a desaparecer. ¿Por qué pongo aquí un cuadro de un tablero de ajedrez? Y básicamente para introducir esta pregunta, ¿piensan ustedes que su forma de planificar se adapta bien a los cambios? El símil con el tablero de ajedrez es que los contendores, y en este caso pues los empresarios, conocen muy bien las reglas de juego, pero deben definir la siguiente jugada en función de los movimientos que hace su oponente. Esto pasa todo el tiempo, entonces la planeación adaptativa no es que sea un tema de hoy, ¿sí? Y porque la pandemia nos obligó, sino que siempre las organizaciones tienen que venir adaptándose a las circunstancias. O sea, un jugador de ajedrez puede tener conocimiento y puede llegar y decir, por lo que yo conozco de este contendor, entonces un empresario diría, por lo que yo conozco del mercado, por lo que conozco de la competencia, por lo que conozco del gobierno, podríamos plantear este plan, pero en la medida en que el otro jugador hace una movida, tiene que adecuar su cambio, ¿sí? Su gestión. Esto también lo tienen muy claro directores técnicos de los equipos deportivos, ¿sí? Constantemente deben ajustar pues todo lo que es su planeación conforme se va desarrollando el juego. Pueda que tengan planteado un partido de fútbol, de hockey, de baloncesto, ¿sí? Pero tienen que cambiar porque sucede algo inesperado, cambia el clima, expulsan a un jugador, recibe un tanto tempranamente y esto lo lleva a que tengan que ser adaptativos, tienen que hacer una planeación adaptativa y eso pasa en las organizaciones todo el tiempo. Dentro de eso entonces pues hay que mirar que las metodologías y, y herramientas con que tradicionalmente hemos venido planificando tienen su origen en entornos totalmente predecibles y estables. Ustedes seguramente algunos estarán acostumbrados a esas planeaciones y aquí no quiero entrar en controversia porque pues hay muchas visiones, pero esas planeaciones de 5, 10, qué va a pasar conmigo en 20 años, cuál es la misión, cuál es la visión y no sé qué. Pero todo eso está basado en entornos totalmente predecibles y estables, o sea, asumir que no va a pasar nada diferente a lo que está pasando el día de hoy cuando estoy haciendo mi planeación. Lo que nos dice, pues, seguir ese tipo de modelos, es que si lo seguimos usando, vamos a tener, pues, un esquema
o un ambiente de funcionamiento incierto e inestable, ¿cierto? Lo que nos va a llevar de forma directa a ser inefectivos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que las condiciones hoy en día no son absolutamente predecibles ni estables. Estas metodologías que estaban basadas en esos entornos siempre suelen dar pie a subjetividades. Yo asumo que, creo que, la historia me ha dicho que, ¿sí? Y también nos lleva a esos enfoques de sobreplanificación. Planear detalladamente, planificar detalladamente los siguientes 5 años, ¿sí? En definitiva, planificar como se venía haciendo antes tiene un impacto negativo y un impacto directo sobre la efectividad, lo que nos va a mantener anclados en la reactividad en lugar de la proactividad. Hoy en día, si ustedes leen ya autores más modernos y demás, y libros y textos recientes, lo que nos recomiendan los expertos es no invertir demasiado esfuerzo en planear detalladamente a largo plazo. Ellos no recomiendan desgastarse en el detalle en un horizonte superior a 2 años, debido a la rápida dinámica que tienen hoy en día los negocios, la evolución tecnológica que impacta pues, los negocios, los cambios en los hábitos de los competidores y de los consumidores, ¿sí? Y el surgimiento de emprendimientos que rompen paradigmas día a día, ¿sí? Entonces, todo eso pasa en un abrir y cerrar de ojos. Hoy vemos ya en Medellín, Rappi tiene robots repartiendo comida, ¿sí? Vemos ya la aparición de monedas digitales, vemos que salen empresas pequeñitas que le ponen competencia a unos monstruos gigantescos y ahí no aguanta una planeación de 5 años basada en unos ambientes predecibles y estables. Ese, digamos, es el contexto que les quiero dar para compartirles que hay que tener una visión diferente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto de la adaptabilidad? ¿En qué consiste adaptarse? La adaptabilidad es la capacidad de retarnos y cambiar ágil y efectivamente frente a los retos que nos presenta el entorno. Perdón, ahí que faltó una R, ¿sí? Entonces tenemos que tener esa capacidad permanente como seres humanos y como organizaciones de cambiar ágilmente, pero efectivamente, frente a todos esos cambios que les dije, movimientos de la competencia, cambios en los hábitos del mercado, cambio en las normas, ¿sí? Cambio en los jugadores que entran y salen, aparecen nuevos diseños de modelos de negocio, aparecen nuevos esquemas tecnológicos que nos van volviendo obsoletos. La adaptabilidad, en fin, es un acto deliberado, o sea, se hace a propósito, de liderazgo, innovación, solidaridad y esperanza. Eso es a lo que nos referimos cuando nosotros decimos soy un líder adaptado o que me adapto a las circunstancias. Entonces, ¿qué pasa? La planificación adaptativa implica sencillamente hacer la planeación hasta donde tiene sentido planificar, ¿sí? No extendernos ni desgastarnos más. ¿En función de qué? De información que podamos tener en cada momento de nuestro negocio, ¿sí? Por eso son tan importantes tener indicadores, tener información, implementar analítica, saber leer muy bien qué está pasando en el entorno y medir todas las variables que afectan el negocio. En función de esa información que vamos a disponer, debemos adaptar los planes y proyectos conforme se van avanzando, basándonos en la experiencia e información que sean útiles y relevantes y que vamos recogiendo durante la ejecución. Algunos de ustedes habrán oído ya pues todo el tema de la gestión de proyectos ágil. No es un concepto tan nuevo, pero lo que sí es relativamente pues nuevo es que esto surgió inicialmente para el desarrollo de software y ha venido evolucionando para que los proyectos se manejen de una manera ágil. Y aquí el reto es que si sobre el camino surgen cambios, mejoras, el usuario define y descubre qué otra manera mejor o cambios que hay que hacer sobre ese diseño, sobre ese desarrollo, el equipo va a estar abierto a hacer de manera rápida esos cambios. ¿Para qué? Para generar y entregar un producto que verdaderamente genere valor. ¿Sí? Entonces, eso es la posibilidad que tienen las organizaciones de que cuando se termine el proyecto se entregue un producto que está vigente y no que después de 5 años de estar haciendo un desarrollo, de estar implementando una solución informática, cuando finalmente estamos listos, eso ya está obsoleto. Entonces, pues, bajo ese esquema, vamos a tener la oportunidad en forma clara y objetiva de tomar mejores decisiones y alcanzar los resultados deseados con un mayor
grado de efectividad. Por lo tanto, la planificación tiene que ser realista y para ello se requiere ir adaptándose a la realidad circunstancial de forma continua. Esto no es un ejercicio que digamos, ok, vamos a hacer un plan adaptativo hoy y ya hoy vi cuál era la circunstancia y ya entonces pues planeé, ya estoy bien. No, las circunstancias cambian permanentemente y por tanto este ejercicio de planificación adaptativa tiene que estarse adaptando permanentemente con base en las circunstancias que nos plantea el entorno. Ahora bien, ¿qué es lo importante o cuál es digamos, la propuesta en este momento? Que la crisis no se convierta en caos, ¿sí? Esto es fundamental, que nosotros no empecemos a correr como locos y a tomar decisiones sin medir los impactos de las mismas. Y pasa que si no tenemos calma, si no tenemos orden, si no tenemos un método para entender la situación y tomar las mejores decisiones, corremos el riesgo de generar un caos que puede incluso impactar la continuidad del negocio. Y eso lo hemos venido viendo nosotros, por ejemplo, en empresas que asesoramos o nos llaman y no, pasó esto, Oscar, tomó unas decisiones, empezamos a cancelar los proyectos, después resulta que eso tenía un impacto y o sacamos tal gente o no fuimos a la virtualidad y no estábamos listos. Todo esto nos lleva a que generemos una especie de caos donde toda la gente dice, la organización no sabe para dónde van. Un día dicen que para allí, otro día dicen que para allá, el director de planeación dice una cosa, el gerente general dice otra, el comercial dice otra cosa, el comercial me pone unas órdenes de venta, pero producción no está lista. Entonces todo el mundo empezó a correr como un desesperado en su mejor propósito, pero resulta que lo que están haciendo es que esta crisis se pueda volver a convertir en un caos que incluso arriesgue la continuidad del negocio. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos ayudando a las empresas en esto? Pues yo quiero compartirles a ustedes, como les dije, lo que se trata aquí es de darles como unas herramientas prácticas, digamos, generar al final de esta charla que les quede algo práctico, algo que digan, bueno, podemos hacer algo similar, ¿sí? Y lo que quiero es compartirles cómo ayudamos a nuestros clientes a desarrollar talleres prácticos de planeación adaptativa, para lo cual pues hay inicialmente 4 momentos importantes. Yo sé que aquí de pronto dentro de la audiencia pueden haber empresas que tienen un volumen grande de operación, otros que son emprendimientos y pueden ser más pequeños, pueden haber de todos los tamaños. Tratemos de asimilar en su justa proporción estos pasos, pero es importante que la esencia la entendamos para que pueda ser exitoso el ejercicio. Lo primero que todo es que hay que tener un entendimiento, nosotros tenemos un entendimiento y análisis de la información. Es importante obtener un entendimiento de la organización, en qué industria se mueve, su estrategia, su estructura, qué productos y servicios tiene, qué tecnología lo soporta y cuáles son los principales dolores actuales. Cada organización es un ser autónomo e incluso puede que se dedique a lo mismo que su competencia y su estrategia es diferente y su estructura es diferente y su modelo de negocio es diferente. Entonces nosotros tenemos que entender muy bien cómo es esa organización, ¿cierto? Haz de cuenta que están yendo a un médico y el médico les tiene que hacer un examen integral para saber qué puede pasar. Analizamos en qué industria se está moviendo y acá nosotros tenemos la oportunidad de mirar, ok, esta industria tiene estas características, tiene esta tendencia, los estudios internacionales nos están diciendo que se van a impactar así, o que están haciendo esto, o que se están reconvirtiendo. Hay que mirar cuál es la estrategia y mirar si sí tiene una estrategia clara, si se está aplicando, si está compartida. A veces uno llega y dice, ¿tiene estrategia? Sí, compártamela. Y llaman a la secretaria, Rosita, tráigame ese AZ ahí que dice Estrategia 2025 que nos hizo una vez Pricewaterhouse, ¿sí? Es un libro por el que pagaron, nunca lo socializaron, nunca lo aplicaron, pero ellos sienten que tienen estrategia porque pagaron un mundo de plata, tienen un documento, una Z y lo tienen ahí archivado. Hay que mirar qué estrategia hay, cómo está la estructura organizacional, ¿sí? Cuáles son sus organigramas, si están claramente definidos los roles, los procesos, qué productos y servicios están ofreciendo, cuáles tienen salidas, cuáles de pronto no, ¿sí? Qué tecnología tienen y pues actualmente de qué adolece, qué les duele. Básicamente esto es importante porque uno no puede pretender como consultor
o como dueño de empresa o como miembro de junta directiva, empezar a plantear soluciones sin ni siquiera entender a qué se dedica el negocio, cómo funciona, qué hace su gente, qué tecnología tiene, cómo está estructurado. Es importante tener este entendimiento. Después de eso, pues preparamos el taller. Se hace una preparación investigando pues aspectos de la industria, hacia dónde va, cómo está esa industria en Colombia, en la región, en el mundo, qué pasa con ese mercado, o sea, el mercado está decreciendo, el mercado está centralizado, está descentralizado, tiende a cambiar, ¿sí? ¿Cuáles decretos del gobierno e impactos en los aspectos tecnológicos los pueden afectar, ¿sí? Todos los días nosotros tenemos incluso un blog en nuestra página web, un centro de recursos que se llama COVID-19, y todos los días hay una serie de charlas donde que hoy salió el decreto tal, que esto se puede hacer, que no pague todas las pensiones, que así puede trabajar el teletrabajo, que estos son los impuestos, que estos son los nuevos plazos. Hay una serie de información y de ayudas que surgen todos los días, que tenemos que mirar qué aplica y qué no aplica y cómo limita la posibilidad de un negocio. Entendiendo esto, pues hay que aportarle elementos a quienes vayan a participar del taller por parte de la organización. Hay que decirles cómo vamos a trabajar, qué información tienen que traer para que vengan preparados, ¿cierto? Y no que lleguemos y citemos a todas las personas y dicen, bueno, yo necesito su estado financiero, necesito el pronóstico de ventas, necesito, no sé, el tema de producción. Y la gente va a llegar al taller y dice, ay, no, yo no tengo eso, me toca pedirlo, o como estamos en teletrabajo, entonces es importante estar preparados y buscar que toda la gente tenga una idea clara de cómo, qué vamos a hacer en ese taller y qué información, qué elementos básicos debe traer para que tenga una participación activa y productiva. Entonces, entender el negocio, prepararnos en el taller, preparar a la gente que va a ser parte de ese taller. ¿Quiénes van a ir ahí? Pues idealmente pues la gente que tenga un conocimiento muy claro de cómo funciona cada una de las áreas de la organización. Después de eso se lleva a cabo el taller. Actualmente pues se hace virtual por las condiciones que todos conocemos y vivimos, con la coordinación de un equipo experto de parte nuestra, ¿sí? Y la activa participación de los miembros del equipo asignado por el cliente. Las decisiones que se tomen allí se consignan en formatos que incluyen acciones, responsables, fechas y resultados esperados. Ya vamos a ver un poquito más allá qué tipo de decisiones y qué se revisa en cada una de esas partes que se hace el taller. No los voy a dejar simplemente enunciados, sino que vamos a ahondar un poco en cada uno de los aspectos que se revisan. Y obviamente como lo que pasa aquí es que vamos a pasar simplemente de buenas ideas, porque las organizaciones siempre pueden haber muy buenas ideas, pero esos no se concretan en un plan de acción con responsable fecha y resultados, pues no pasa nada, que todo el mundo, uy, no, tan chévere este taller, no, qué bueno, me gustó mucho, pero pues con eso no vamos a tener ninguna solución. Entonces, al plantear esos planes de acción, hay que establecer también un esquema de esos planes. Se sostienen reuniones virtuales tipo daily meeting, ¿sí? Para los que están familiarizados con el Scrum, ¿sí? ¿Qué hice hoy? ¿Qué va a hacer mañana? ¿Qué inconvenientes tuve? ¿Sí? Para que podamos hacer un seguimiento a la efectiva ejecución de los planes o identifiquemos obstáculos y proponer ajustes. Esos son los 4 grandes momentos que se hacen para poder hacer. ¿Por qué? Como les digo, porque si no todo el mundo, en su mejor intención, está tomando decisiones de manera desesperada, sin ningún norte, sin integrar toda la organización, sin saber cómo yo afecto a mi otra área, a mi otro compañero, sin saber si voy a ser capaz de cumplir, sin saber si cuento con los recursos tecnológicos, con la disponibilidad de la gente, etcétera, etcétera. Entonces, esto es hacer un ejercicio ordenado, siguiendo unos esquemas metodológicos muy sencillos, unos paso a paso, que nos va a permitir a nosotros llevar este proceso de una manera ordenada. ¿Cómo es la mecánica? La mecánica básicamente es que se trabajan formatos para 3 horizontes de planeación. Inmediato, y depende de la casuística, puede ser los próximos 5 días, corto plazo, próxima semana, y mediano plazo, próximo mes. Esto está adaptado de una empresa que se llama OpenMind, que de hecho al final les voy a dar el link para que bajen el formato donde se plantean todas las soluciones, donde o se ponen los post-it o escriben ustedes. Este inmediato plazo, corto plazo y mediano plazo, pueden ustedes poner más o menos días, ¿sí? Dependiendo pues de las circunstancias. Algunos dicen, no, pero pues es que esto ya es tardío, Oscar viene a contarnos que el agua moja, ¿sí?
no crean, miren, hay todavía empresas, muchas, nosotros recibimos llamadas todos los días, que todavía están ya casi al borde del caos, no saben qué hacer, o sea, están en un desorden y entonces toca llegar y para decir, venga, tranquilicémonos, organicémonos, miremos para dónde vamos, miremos qué nos duele, miremos qué tenemos. Entonces hay que hacer un plan de inmediato plazo para que por lo menos nos pongamos todos en orden y sepamos calmarnos y abordar la situación. Después, pues se hacen sesiones de trabajo en línea con el equipo interno para proponer respuestas a las preguntas de plazo inmediato, luego el corto y finalmente el mediano plazo. O sea, no tratemos de arreglar todo de una vez porque pues hay que focalizar. Se sugieren utilizar herramientas colaborativas virtuales como Miro.com, Mural o compartir ahí. Hay muchas, Corcho, hay un poco de herramientas que uno puede mirar y compartir lo que está aportando cada uno de los miembros del equipo. Como les decía, el paso final es construir un plan de acción con actividades responsables y fechas de cumplimiento para la construcción de las soluciones de cada escenario. Para eso, pues ahí también les voy a compartir un formato que tenemos, muy sencillo. ¿Qué pasa entonces ya en la ejecución del ejercicio? Digamos que ya vamos a planear el plazo inmediato, 5 días. Entonces nos empezamos a responder estas 4 preguntas. ¿Qué debemos anticipar? Hay que realizar un análisis de las diferentes perspectivas de la organización, nuestra gente, ¿sí? Las tecnologías, la plática, las finanzas, el flujo de caja, la logística comercial, etcétera. ¿Qué está pasando en este momento con todo esto? Con nuestra gente, con la tecnología, y definir qué cosas deben ocurrir ya o antes del tiempo previsto normal para atender de manera inmediata la crisis, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a analizar con la gente de recursos humanos, con la gente que maneja producción, con los que manejan comercial, con el administrativo financiero, con el de tecnología. Oiga, ¿qué está pasando? Oiga, no, a mí no me da la ancho de banda, mandamos toda la gente a la casa y eso ha sido un caos, se cae, la gente no se puede conectar. No, desde el punto de vista financiero, a mí me da la caja para sostener la nómina máximo un mes. Yo no puedo mantener todo el equipo humano, va a tocar mandar a vacaciones a un poco de gente, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que hay que anticipar de manera inmediata. ¿Dónde enfocarnos? Hay que identificar esos aspectos estratégicos que son relevantes, ¿sí? A los que tenemos que darle el foco o una atención inmediata. Y, como les decía antes, renunciar a aquellos que no le generen el valor de manera inmediata. Ya habrá momento para mirar todo, pero aquí el foco es lo que tenemos que resolver ya, ¿sí? Hay un despelote, hay un caos, hay una crisis, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hagan de cuenta que acaba de ocurrir un accidente de tránsito y que hay heridos y que hay necesidad de traer varias ambulancias y no sé qué, y que hay que trasladar a la gente a la clínica. Hay que resolver eso. No mirar si es que la señora que está aquí se iba a ir de vacaciones para Cartagena, entonces cómo entramos a la agencia de viaje para reprogramarle el viaje. Eso no es la urgencia en este momento. Es mirar que la señora está enferma, qué nivel de gravedad tiene, a qué clínica la tenemos que llevar, cómo la vamos a llevar, etcétera, etcétera. Eso es donde nos debemos enfocar. Ya después miraremos otros temas. ¿Qué temas debemos reorientar? Hay cosas que se vienen manejando de una forma y hay que hacer una lista y analizar cuáles son los temas financieros, humanos, de marketing, logístico, comerciales, que requieren ser reorientados en este momento. ¿Sí? Venga, nosotros estamos vendiendo eh, solo en sitio. Oiga, tenemos que habilitar una plataforma para vender de manera virtual. Oiga, no vamos a necesitar toda la gente, entonces cuáles sí, cuáles no, armemos turnos, qué sé yo, miremos un flujo de caja, busquemos las ayudas financieras del gobierno, qué vamos a hacer de manera inmediata y cómo lo vamos a reorientar. O sea, ¿por qué? Porque como lo venimos trabajando, no va a funcionar. O sea, uno no puede decir, no, pues sigamos manejando las finanzas como veníamos haciendo, que todo va normal. Entonces, pues ahí no hay nada que hacer, no necesitarán este ejercicio y lo mismo para los demás temas. ¿A quién debemos incorporar o acercar? Hay que identificar qué tipo de comunidades, clientes, proveedores y otros stakeholders necesitamos acercar en este momento. Y una cosa supremamente importante, qué tipo de comunicación deben ejercer con cada uno de ellos para asegurar la sostenibilidad del negocio, ¿sí?
Nosotros tenemos que hablar con los proveedores, tenemos que hablar con los clientes, tenemos que hablar con los colaboradores, con otros stakeholders, con los accionistas, qué sé yo, y comunicar, comunicar y comunicar. Cuando uno no comunica, toda la gente arma su propia versión de la realidad. Pero en esta época en que nos llega y nos llueve información de todo, de todos lados, por las redes, que por el grupo del colegio, que por el grupo de los egresados, que por el grupo de la empresa, que por el grupo de los amigos, de la familia, estamos sufriendo de una infoxicación, ¿sí? Porque nos llega información de todo. También tenemos que ser muy juiciosos en qué comunicamos. Hagamos que nuestras comunicaciones sean claras, concretas y relevantes. Que cuando llegue una comunicación a mi cliente de parte mía, diga, leamos esto porque estos tipos siempre lo que comunican e informan es concreto, vale la pena, no desinforman, están bien sustentados y son claros y precisos. Entonces tenemos que estar comunicando permanentemente, mirar qué le comunicamos a los colaboradores, es un mensaje diferente al que le vamos a comunicar a la comunidad, diferentísimo a los clientes, diferentísimo al proveedor. Entonces hay que tener una estrategia de comunicación y tener mínimo unas matices de comunicaciones por audiencia y por hitos y poner responsables, por qué medios vamos a comunicar, quién es el encargado de comunicar, con qué frecuencia, si requerimos retroalimentación o no, o feedback de toda esa comunicación, pero comuniquemos. Uno de los errores más grandes es no decir nada y el otro es sobre comunicar, comunicar mal, ¿sí? Entonces, seamos muy inteligentes a la hora de generar estas comunicaciones, de identificar las audiencias, de saber qué comunicamos, por qué medios y con qué frecuencia. Ya después de esto, pues entramos a la planificación del corto plazo. ¿Cuándo es eso? ¿Qué vamos a hacer las próximas semanas? O sea, ya vinimos aquí en este, dijimos, bueno, ya entendí cuál es el desorden, vamos a tomar acción, vamos a poner orden en esto y vamos ahora sí, ahora a la siguiente semana. ¿Qué vamos a mirar ahí? Temas de capital humano. Miremos este tema de brechas de habilidades o mindset humanos. Hay gente que mandamos a la casa esperando que trabajaran en computador y no tienen esa habilidad, no tienen capacidad para organizar su tiempo, no tienen esa habilidad de responder los correos. Hay gente que es muy mayor que no sabe ni siquiera responder un chat. Ustedes dirán que exagero, pero no lo hago. Hemos estado en empresas donde ya hay gente muy mayor y ni siquiera sabe pues abrir un link o un anexo que le mande uno en WhatsApp y uno dice, hágale 2 veces clic, hágale tal cosa. Entonces hay que mirar la brecha de habilidades porque al reinventarnos y al reorientar, posiblemente tenemos que buscar cómo reforzar y redefinir competencias y habilidades de algunos de los recursos que tenemos, ¿cierto? Y el chip tiene que cambiar, ¿sí? Requerimos cerrar esas brechas de cara pues, a los desafíos que están frente a la organización y el entorno que se presenta actualmente, ¿sí? Habrá habilidades que no tenían y tendremos que mirar cómo suplimos esos vacíos de conocimiento, de habilidad, ¿sí? Que tenemos y puede ser vía entrenamiento o capacitación, ¿cierto? La capacitación simplemente es enseñar y contar algo, ya el entrenamiento es por verlo hábil en ejecutar algunas actividades. Entonces tenemos que identificar muy bien eso para que la gente pueda hacer uso. Hay gente que ya, no, te envié una cita para que tengamos un webinar. Nada, y le llaman por teléfono. No, Oscar, yo no puedo, no me pude conectar, eso que hay que hacer, no me deja, tal cosa. Entonces, cosas tan sencillas como eso puede dar al traste con toda una sesión de planeación donde un recurso clave no se pudo conectar o solo se pudo conectar por el celular y no pudo ver una presentación que era importante que compartiera, o aquellos que toda la vida se acostumbraron a que el asistente le hiciera todo en el sistema, y pues como ya no se pudo llevar el asistente para la casa porque allá estaba la señora y no le dio autorización de llevar al asistente, entonces ahí quedó limitado en su capacidad de interactuar con todo el sistema informático que se supone debería estar trabajando hace mucho tiempo. Entonces, pues así las cosas es importante mirar cuáles son esas brechas y mirar cómo las cerramos. Todo el tema del capital tecnológico. Identificar qué brechas digitales requieren cerrar de cara a los desafíos que la organización tiene. Alguna gente mandó todas las personas para la casa, hay gente que no tenía pues buen internet, había gente que los equipos eran desktop y no portátiles,
gente que no tiene cómo escanear en su casa, o gente que no puede hacer una firma digital. Los anchos de banda no están para esas conexiones y esos accesos tan grandes. Entonces hay que mirar realmente cuáles son esas brechas digitales que se tienen que empezar a cerrar y habilitar la organización para que pueda fluir en ese sentido. Igualmente, pues hay una cosa muy importante que afecta y que tiene un aspecto fundamental en el éxito o el fracaso de estas iniciativas. Y acá se llama, en el formato que hace Open Mind Capital Organizacional, y es identificar el tipo de cultura que se requiere ahora mismo. Hay organizaciones que hacen como Only, o sea, Only es un almacén aquí en Bogotá que toda la vida funciona igual, o sea, este fin de semana fue tan extraordinaria la noticia que estaban diciendo, Only va a vender a domicilio o digital, no me acuerdo, o sea, eso era impensable. Uno entraba a Only en 1970 y entraba en el 2020 y era exactamente entrar al mismo almacén, ¿sí? Entonces, digamos que hay una cultura que no está lista para adoptar estos cambios, que siempre han trabajado así, que son muy grandes y la dinámica no hace que quiebren, que no quieren porque mi Dios es muy grande, ¿sí? Entonces, esas culturas no favorecen mucho estos procesos de planeación adaptativa y de adopción tecnológica y demás. Entonces, hay que identificar el tipo de cultura que se requiere ahora mismo para poner en movimiento y soportar ese proceso de cambio, ¿cierto? O de transformación que se requiere. Si no se hace, no vamos a ser exitosos. Hay que mirar, tratar de poner gente joven. Las recomendaciones hoy en día, cuando uno hace todos los temas y preparación en juntas directivas es haya diversidad en las juntas directivas, haya gente joven, haya mujeres, haya hombres, haya de diferentes profesiones, vean diferentes enfoques. Pero pues uno llega a algunas organizaciones donde son unos señores muy sabios, ¿sí? Que llevan toda la vida, pero son de 75 a 80, 85 años, que a veces se quedan dormidos en las sesiones, pues va a ser muy difícil que caminen y aporten en un ejercicio de esto. Entonces ahí hay que mirar cómo intervenimos esa cultura y cómo hacemos para que la cultura se abra y facilite estos procesos que sí o sí hoy se requieren. Ya no son optativos. Antes era, algún día esto lo haremos o de pronto cuando se pensione don Pepito o cuando se muera y de pronto viene el hijo que es un poco más abierto a la tecnología. No, ahora sí la situación nos obligó y vamos a tener que tomar acción. Y si la cultura no lo permite, pues vamos a fracasar en el intento. Y acá hay una cosa importante, ¿qué temas claves requerimos redefinir? Hay que analizar todos esos aspectos del negocio que sean estrictamente claves y que requieren ser redefinidos. Son los mismos productos y servicios, ¿sí? Que están ofreciendo ahora a sus clientes, el sistema de logística, los canales, hasta el modelo de negocio. Les en cuenta ustedes que las empresas de licores se pasaron a producir alcohol, ¿sí? Antiséptico. Les en cuenta que muchas empresas de carros están produciendo respiradores. Les en cuenta que otras se pusieron a hacer batas quirúrgicas, otros tapabocas, ¿sí? Miraron cómo aprovechaban y redefinían esos productos y servicios que están ofreciendo, porque hay que reinventarse y mirar, bueno, o nos morimos de hambre o aprovechamos lo que tenemos, le damos una orientación y miramos qué sí se puede seguir vendiendo y qué nos tenemos que modificar o empezar a inventar. Cómo despachamos, cómo vendemos, cómo hacemos llegar el producto a nuestros clientes. Han habido alianzas incluso de diferentes negocios. Yo veía, creo que ayer, que algunas de cadenas de farmacias contrataron a la gente de Tostado para que puedan trabajar y hacer domicilios y demás. Entonces, hay que mirar ese tipo de temas, cómo los podemos redefinir. Ya después de eso miramos ya el mediano plazo, próximo mes o próximos meses, ¿cierto? Aquí pues hay unas cosas importantes. Realicen una lista de todos los aspectos que están modificando, eliminando, dejando en stand-by y analice el impacto de las decisiones que estás tomando para el presente y para los próximos 3, 6 y 9 meses. Aquí tengo que decirles, hay muchas organizaciones que han tomado decisiones apresuradas y no miden los impactos. Hay organizaciones, tal vez les decía al comienzo, que cancelan proyectos claves, que sacan un poco de gente, unos a vacaciones, otros los liquidan y no miden las consecuencias o toman decisiones arbitrarias con sus proveedores
y no miden que van a necesitarlos a futuro. Entonces, todas las decisiones tenemos que ser muy conscientes del impacto que estas van a generar. Hay proyectos que estamos poniendo en hold, ¿sí? Esperemos a ver qué pasa y cuándo lo retomamos y analicemos el impacto de esas decisiones. A veces ahorita lo inteligente, ahora ustedes dirán, claro, como Oscar es consultor, pues obviamente que se vende, pero recientemente miraba un foro ya de empresarios, no de consultores, pues obviamente lleva muchos foros de consultores, pero los empresarios decían que una cosa muy inteligente era en este momento asesorarse de consultores buenos, porque los van a necesitar ahora para que los ayuden a salir del problema. En el mediano plazo, para que les ayuden a reinventarse y en el largo plazo ya para ver cómo van a hacer el new normal, la nueva forma de operar y cómo cambian los servicios que operamos. Y los consultores tenemos método, tenemos experiencia, tenemos acceso a recursos, a información, a herramientas que facilitan poderles dar la mejor asesoría a cada uno de los clientes. No todo el mundo que quedó desempleado y mandó timbre una tarjeta es un consultor, entonces pues también hay que mirar cuáles son los consultores buenos y cuáles son los consultores no tan buenos, ¿sí? Entonces es importante ese tema de mirar aquí el impacto de todo eso. Y esa decisión de cancelemos todos los proyectos de consultoría me parece catastrófica, no solo porque afecta a mi gremio, sino porque a veces este es el momento de sacar ventaja y decir, vayamos avanzando, cuando se termine esta pandemia ya vamos a estar digitalizados, vamos a estar adelante de la competencia, vamos a contar con un nuevo sistema de información, vamos a tener redefinidos los esquemas de contratación con la gente, vamos a ahorrar costos, vamos a ser más eficientes, vamos a ser los primeros en ese tipo de cosas. Les va a dar una ventaja competitiva a los que no quedaron echándose la bendición y diciendo, ay, se va a caer el mundo, ¿sí? Que a los que dijeron, por aquí es y saquemos provecho de esta oportunidad que nos está dando la situación. Y pues la palabra más bonita, reinventar, identificar cuáles son los temas que requieren reinventar de acuerdo a las oportunidades que brinda el proceso actual de cambio o inflexión que estamos viviendo. ¿Qué es lo que necesitamos reinventar? Productos. Van a seguir generando los mismos productos, hay cambios en ellos, vamos a dejar de hacer algunos, vamos a producir otros nuevos. ¿Qué servicios? De pronto, ¿cómo volvemos un producto en servicio? ¿Cómo volvemos un servicio en producto? Y muy seguramente, pero muy seguramente, vamos a tener que modificar y repensar los modelos de negocio e incluso reinventar la organización, ¿por qué no? Entonces eso es importante y por eso eso no se hace en el día cero cuando estamos analizando la crisis y qué hacer hoy. En estos necesita uno ya haber resuelto el tema de organizar la casa, dejar medio operando la organización y después ya se sienta uno a ver, bueno, venga, entonces decidimos cuáles son los impactos y venga, cómo, ya que podemos respirar, cómo nos reinventamos. Por eso tiene ese proceso lógico de hacerlo en 3 horizontes. Algunos aspectos claves que quisiera recomendarles y compartirles. En el equipo de trabajo definan un equipo de atención de la crisis, ¿sí? Ideal que sea al nivel ejecutivo a cargo de los procesos críticos. Y establezca un esquema de escalamiento del gobierno de la crisis, o sea, qué cosas puede autónomamente alguien hacer, qué cosas debe escalar, pero no trabajemos de manera autónoma, debe haber una comunicación interna, debe haber un proceso que si se toma una decisión se comunique y demás. Entonces, ideal de ese comité, ideal que todos sepan qué pueden hacer y qué deben escalar. Las decisiones, eviten tomar decisiones aisladas. Ustedes, todas las decisiones que tomen una organización afectan a otras áreas, afectan a sus clientes, a sus proveedores, a su cliente, ¿sí? Que son la razón de ser. Entonces, no tomen decisiones aisladas, involucren a las otras áreas, involucre a su proveedor, involucre a su cliente en las decisiones que está tomando. Analice los impactos de cada decisión. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Sí? ¿Qué pasa para bien y qué pasa para mal? ¿Sí? Y en ese análisis, pues usted dirá, me doy la pela y me voy por este camino. Registre todas las decisiones para poder hacer posteriormente un análisis, ¿sí? Todo lo que haya haciendo que se sale de lo que es la normalidad, ¿sí? Regístrelo y después con mayor calma va a mirar y decir, bueno, yo hice esto, le di libertad a los comerciales para que dieran descuentos y autoricé al sistema para que hicieran entregas o recibieran parciales. Todo eso hay que documentar y después mirar, oigan, ¿y eso qué impacto tiene?
y contraste permanentemente las definiciones del gobierno de los clientes para que ustedes sepan qué pueden hacer y qué no pueden hacer, ¿sí? Parte de las consultas que nosotros tenemos permanentemente, oiga, de acuerdo a los decretos yo sí puedo hacer esto, oiga, mire que no hay que aportar pensión, yo tengo que pedirle permiso al empleado para eso, o entonces todo eso hay que mirarlo de cara a los decretos del gobierno y a definiciones que tienen algunos clientes, qué se puede hacer y qué no podemos hacer. A nivel tecnología, debemos hacer un inventario de necesidades, hacer un análisis de capacidades, qué tengo, qué no tengo, hasta dónde puedo llegar, identifique dónde necesita reforzar esas capacidades, ¿sí? Identifique alternativas, puede haber más de una. Ahora que los colegios han mandado a los niños a las casas, existen diferentes alternativas, ¿sí? No necesariamente una sola. Entonces, así le pasa también a las empresas. Dentro de esas posibles alternativas, seleccione la que más le convenga. Y una cosa muy supremamente importante, revise y tome acciones sobre las amenazas de la ciberseguridad. Yo creo que ya muchos de ustedes saben, están haciendo pitching, como todos salimos y dejamos como un espacio muy grande y todos estamos recibiendo que llamadas del banco que me va a refinanciar la deuda y demás, nos están pidiendo información y estamos siendo víctimas de hacking, de pitching, de ransomware, nos secuestran la información y nos piden que en bitcoins les consignemos para que nos la devuelvan y uno ni siquiera sabe cómo comprar bitcoins. Entonces es un camello, sí, es un camello, es un problema. Así que tengamos mucho cuidado con los temas de ciberseguridad, hablemos con el área de tecnología, si no tenemos área de tecnología con nuestro asesor, o busquemos ayuda para tener, digamos, antivirus en los celulares, en los computadores, proteger y encriptar la información, etcétera, etcétera. ¿Cómo manejar las situaciones? Centralicen en un repositorio todos los eventos o issues que se van presentando, todos esos problemas que van surgiendo, que queden en un repositorio, posiblemente para que se vayan viendo en el comité de crisis y miren qué solución le van a dar y en qué plazo. Escala el comité de crisis, todo lo que va pasando. Comunicaciones, haga un plan de comunicación interno, ya lo manifesté. Hagan otro plan de comunicación externo, y utilice tecnologías para crear grupos afines por temas y comunicar permanentemente. Que el área de producción, que a la compañía en general, que al equipo del proyecto A, que al equipo del proyecto B, que al comité de crisis, que al grupo junta directiva y empezar a comunicar. Vuelvan y les digo, sean muy inteligentes en la comunicación, sean precisos, no saturen, sean concretos, sean relevantes en lo que comunican. Plan, definen y documentan un plan de acciones con sus responsables, entregables y fechas límites y haga seguimiento diario. O sea, uno a la semana en este momento que estamos tan en crisis, llegar a la semana y decir, no, lo que quedamos de hacer el lunes pasado no se pudo porque tal cosa, porque el martes se me presentó un problema. Aquí no hay esa oportunidad, ¿sí? No hay esa flexibilidad para esperarse una semana a comunicar. Haga seguimiento diario. Ejecución, identifique cambios requeridos en procesos, procedimientos, políticas, roles y responsabilidades. Seguramente, al ir tomando estas decisiones en el inmediato, corto y mediano plazo, vamos a cambiar algunos procesos, algunas políticas y algunos roles y responsabilidades. Identifiquemos esos cambios, hagámoslos y comuniquemos, ¿sí? Pueda que ya se restringe una política de descuentos, pueda que la responsabilidad de alguien cambie, ¿sí? Identifique los ajustes necesarios en los controles e indicadores que tengan, ¿sí? Y haga seguimiento diario al avance. Acá es muy importante el tema de los indicadores. Vamos a hablar un poco de eso también, porque nosotros tenemos que mirar como tengo un tablero de control qué está pasando con los temas claves que yo defina. Otros aspectos claves, aprovechar la coyuntura, verla como una oportunidad para transformar la organización. Creo que todas las organizaciones en mayor o menor grado siempre dicen, no, tenemos que innovar, vamos a hacer este proyecto, un día de esto, no sé qué, pero realmente lo vamos desplazando. Ahora la situación nos está dando una oportunidad de oro para realmente transformar la organización. Yo creo que lo que tenemos que hacer como empresarios es aprovechemos esta coyuntura y vámonos de frente, no de una manera irresponsable, pero vámonos de frente y empecemos a transformar esas organizaciones que tanto lo necesitan. Hago un ejercicio formal de lecciones aprendidas. Esto es fundamental, ¿sí? Y además tiene una característica, un componente que le fascina a los directores financieros. Es gratis, ¿sí? Es gratis. Nosotros poder hacer un ejercicio de
de lecciones aprendidas es tan sencillo como decir, oiga, ¿qué debemos seguir haciendo de esto que nos inventamos? ¿Qué debemos seguir haciendo que nos ha funcionado y va bien? ¿Qué debemos dejar de hacer? ¿Qué cosas veníamos trabajando y eso no debe hacer? ¿Y qué no estamos haciendo y debemos empezar a hacer? Con que ustedes hagan sesiones por proceso, por proyecto, por área, como quieran, respondiendo esas tres preguntas. ¿Qué debemos seguir haciendo? ¿Qué debemos dejar de hacer? ¿Y qué debemos empezar a hacer? Van a configurar un buen set de lecciones aprendidas que les van a dar un input para hacer una mejor planeación. Identifique las oportunidades para efectuar eficiencia operacional, cuáles procesos no agregan valor, cuáles tareas son duplicadas, cuáles informes no usa nadie, cuáles cargos no están generando valor, etcétera, etcétera. Busquemos dónde podemos optimizar y hacer más eficiente la operación. Establezca en cuáles aspectos puede contribuir la digitalización, ¿sí? Esto no es ponerle tecnología por ponerle tecnología. Uno tiene que primero mirar la eficiencia, cómo me van los procesos y después sí ponerle tecnología. ¿Por qué? Porque lo contrario es lo que yo llamo coloquialmente automatizar el despelote. Entonces, el mismo proceso ineficiente lo pongo en un sistema de información nuevo, solo que es más costoso y más difícil de manejar. Entonces, pues no, miremos en dónde realmente la digitalización puede aportar. Y créame que es en muchas partes, pero antes de eso, miren cómo eficientizan la operación. Sé que eficientizar no es una palabra castiza, perdón, que es una palabra que uno se le va enredando ahí. Revisen su modelo de negocio. ¿Cómo estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? ¿Sí? ¿A qué mercado me estoy dirigido? ¿Por qué canales llego? ¿Sí? ¿Cómo me relaciono con el cliente? ¿Cuáles son mis aliados claves, mis recursos claves? ¿Cómo es mi proceso de producción? ¿Cómo cobro yo? ¿Cambio el esquema de cobro? Una serie de cosas, los que están, hace poquito aquí mismo dieron una charla sobre modelo de negocio de Juan Camilo Machado y vimos todo lo del Business Model Canvas. Tenemos que revisitar esos modelos de negocio y mirar cómo nos los reinventamos. Seguramente siempre van a haber oportunidades. Ahora la tendencia y todo lo que dicen los especialistas es que este es el momento ideal para revisitar los modelos de negocio y empezar a ajustarlos. Identifiquen cuáles de las acciones tomadas son potenciales cambios permanentes en la operación. Vea, mire, haciendo este ejercicio nos funcionó de esta manera y creo que nos generó mayor valor. Entonces, volvámoslo permanente. Eso, digamos, nos va a ayudar a nosotros a que podamos de pronto implementar mejoras que descubrimos durante este proceso que nos obligó la crisis, pero que van a beneficiar mucho el funcionamiento de la organización. Aquí voy a ver si abre este archivo. Si no, voy a ver si lo puedo compartir de esta manera. Compartir pantalla. Este archivo es, como les decía, una plantilla que hacen unos colegas de OpenMind, donde básicamente vienen en las cuadrículas, donde están todo lo que les acabo de explicar. ¿Qué hacer en el inmediato plazo? ¿Cierto? Que hay que anticipar, dónde enfocarnos, qué temas debemos reorientar, a quién debemos acercar. Todo lo que les dije, que si uno recibe solo el formato y nadie le ha explicado, pues de pronto no es tan eficiente el proceso de diligenciarlo. Entonces aquí pueden escribir, pegar post como ustedes lo sientan más fácil, pero este es el formato que ustedes pueden entrar a la página de OpenMind y obtenerlo. ¿Qué más vamos a compartir acá? Miremos este archivo Excel. Ya lo abro y se los comparto. Compartir mi pantalla. Espero que estén viendo el Excel. Acá es simplemente un formato muy sencillo donde nosotros vamos a tener cada una de las acciones que definimos como resultado del desarrollo de los talleres. ¿Para qué plazo lo vamos a hacer? Si en el inmediato, corto, mediano plazo, tiempo, qué tema hay, los temas mismos que hay que anticipar, se describen, se mira cómo estamos en la empresa actualmente en ese tema, ¿cierto? Si bien regular o mal, y un plan de acción, actividad concreta o específica, resultado esperado, responsable, fecha límite de cumplimiento.
Aquí ustedes después pueden poner fechas de seguimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, digamos, son como herramientas supremamente sencillas, ¿cierto? Que van ustedes tener la oportunidad de usar para facilitar este proceso. Voy a volver a la presentación en este instante. Para compartirles ya finalmente que les dije que trabajo en RCM. Me tomo unos 2 minutos para compartirles esto antes de pasar a preguntas. RCM, como les decía, es una firma, estamos dentro de las 6, 7 firmas más grandes del mundo en servicios de auditoría, impuestos y consultoría. Tenemos presencia en 120 países, más de 810 oficinas en el mundo. En América Latina tenemos oficinas en todas partes, con excepción de Bolivia y las Guyanas. Aquí en Colombia, pues tenemos en Cali, Medellín, Bucaramanga y Bogotá. Y básicamente en el área que yo trabajo tenemos servicios en consultoría empresarial en 3 bloques: estrategia, gestión y temas digitales. En estrategia está todo el tema de organizaciones exponenciales. De hecho, estamos, y los invito a que participen, apoyando un Exo Challenge, que es un evento que organiza OpenExo para que miremos las problemáticas colombianas y propongamos alternativas innovadoras de cara al COVID y todo esto que estamos viendo. Todo lo que es gestión de innovación, digitalización de negocios, marketing estratégico y valor compartido y sostenibilidad. En la parte de gestión trabajamos en proyectos de interventorías, eficiencia operacional y automatización, cambio y transformación organizacional y proyectos de ciencia, tecnología e innovación para acceder a los beneficios tributarios que da el ministerio. Selección y optimización de soluciones de TI, analítica y Big Data y todos los temas de ciberseguridad. Quería robarle esos 2 minutos un poco para que entiendan en dónde trabajo y a qué me dedico y qué posibilidades podemos atender. Ahora sí, pues les abro el espacio para las preguntas. No sé si tengan preguntas que sean bien fáciles y les pueda responder. Aquí César me está preguntando por el chat si hay empresas conocidas que apliquen planeación adaptativa. Sí, sí hay varias empresas conocidas eh, que hacen este tipo de ejercicio y pueda que no lo tengan con este no lo tenga con este mismo nombre, pero lo que sí les puedo decir con certeza es que aquí hay empresas muy grandes, bancos, empresas del grupo antioqueño y demás, que están con esta tendencia de hacer estos ejercicios de planificación a corto plazo y, por ejemplo, ya empiezan a cambiar el tema de la misión por un propósito de transformación masivo, que es más filosófico y que para qué existe, responder para qué existo, qué valor le genero, generar comunidad y demás. Y están revisitando su proceso de planeación estratégica que se ha planteado de la siguiente manera. Yo sé que hay algunos acá y seguramente son asesores también en estrategia, pero pues hay algunos que dicen, no, es que lo que vamos a definir es la mega y entonces la mega es que van a vender 1 billón de pesos en 2 años y ahí los dejo y hasta luego. Y entonces vuelven y toda la gente, ¿cómo vamos a hacer para vender 1 billón de pesos? Y vamos a conquistar el mercado de Estados Unidos. Entonces, básicamente, que lo que están haciendo es definiendo un norte, repensando para qué existen, cuál es su propósito y haciendo planeación a 2 años. En esa planeación se generan unos proyectos. Acuérdense que la manera de lograr lo que uno planea es mediante proyectos, si no eso queda ya como en el AZ que les conté. Simplemente ¿qué? Eh, se, se, se queda como ganas de hacer cosas, como sueños.
Entonces, plantean los proyectos, los priorizan y empiezan a ejecutarlos, pero ya no están en ese proceso permanente de hacer una planeación a 5 años y esperar los 5 años para volver a contratar a una empresa que les vuelva a hacer la planeación estratégica. Entonces, esta sí es una tendencia que aunque no lo llamen planeación adaptativa, pues sí se viene dando. ¿Cómo manejar el tema de la caja en una pandemia? Básicamente yo los invito, miren, nuestra página es rcmco.co, hay una parte que se llama Centro de Recursos COVID y hay una serie de, digamos, de webinars que están ahí. En uno de esos están las recomendaciones de cómo manejar el tema financiero, ¿sí? Y tenemos, digamos, un acompañamiento que se llama Mínimo Vital Corporativo, que les enseña a las organizaciones cómo gestionar sus recursos financieros, su caja, sus personas, su producción y demás. Pero ahí van a encontrar una charla bien interesante sobre todo el tema del manejo financiero. Hay muchísimas charlas, todas las van a encontrar muy interesantes, pero están por temáticas y ahí las pueden ubicar. Dicen que alguna referencia permanente de OpenMind de qué se ocupa. Pues la verdad es que, mira, a mí me gusta darle los créditos a las empresas y ellos hicieron este formato. OpenMind yo lo conozco porque ellos los conocí en una feria del libro que generaban tarjetas diagnósticas. Tienen unos set de tarjetas que ayudan para la creatividad, para la innovación, para el diagnóstico. Y de hecho nosotros usamos muchas de estas cuando hacemos todos los procesos de gestión de innovación, cuando hacemos maratones de ideación e innovación, cuando hacemos diagnóstico empresarial. Entonces los conozco y los sigo porque tienen estos esquemas de tarjetas diagnósticas que han sido muy exitosos. Y en uno de esos seguimientos vi que tenían este formato. Entonces, pues como vi que podía aplicar este formato para esta charla que les quería dar, pues quise darles el reconocimiento porque ellos tienen el formatico y muchos de los textos que puse en esta presentación los tomé de ahí y por eso les doy el reconocimiento que merecen. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser la relación del comité de crisis con el comité de presidencia de la empresa? Bueno, esto es muy importante porque el comité de crisis debe estar completamente empoderado y si en él no hace presencia personas o de la junta directiva o de la presidencia, tiene que estarle reportando permanentemente. En los comités de crisis que hemos visto, generalmente o está el máximo, pues el CEO, llámese presidente, gerente general, director corporativo, casi en todos o designa a alguien de mucho nivel para que lo mantenga informado, pues porque allí se van a estar teniendo que tomar decisiones. Y en algunos les quiero compartir que hubo un par de casos donde ellos dijeron, no, 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 yo no quiero ser parte de esto, pero me van informando. Y pues digamos que la crisis y el comité va generando tantas decisiones que tienen que escalar que lo llamaban permanentemente, doctor, vamos a hacer esto, doctor, no sé qué, tal cosa. Entonces se dio cuenta que le quedaba más fácil ir a las reuniones diarias y demás que estar atendiendo 10 llamadas de diferentes temas. Entonces, pues si no está, sí va a haber una relación permanente. O sea, en estos momentos hay muchas organizaciones donde el nivel ejecutivo se reúne todos los días. Y en estos momentos, digamos que muchas juntas directivas han tenido que empezar a tomar un papel más relevante y más participativo es de ir cada mes o 2 meses al club a tomar galletitas y ver los estados financieros. Y le ha tocado ahora sí mostrar su valía y su aporte y está muy empoderado de lo que es la situación y cuáles son, digamos, las decisiones que se tienen que tomar estratégicamente. Entonces, es importante, si no va a estar ahí en la presidencia, que sí haya una permanente comunicación o que haya un esquema de reportarle mínimo diariamente qué está pasando, que hay que escalar y cómo son los impactos de esas decisiones. Bueno, saludos, Oscar. Planear adaptativamente momentos en que mi demanda está cerrada por pandemia en Estados Unidos, no importa tela peruana. Entonces, ¿qué sentido tiene planear adaptativamente si el mejor comprador está cerrado? Bueno, aquí
el mejor comprador está cerrado. Bueno, aquí hay varias cosas que yo te puedo decir. Una, pues digamos que esto es lo que nos da la oportunidad de repensar y mirar si nosotros, como decimos coloquialmente, tenemos todos los huevos puestos en una sola canasta. Si tengo una empresa que le vendo exclusivamente a un solo cliente, pues el riesgo de que si pierdo ese cliente acabe con mi empresa es todo, ¿sí? Eh, Como les decía a lo largo de la presentación, hay muchas invitaciones a que repensemos, repensemos el producto, que repensemos el servicio, a que repensemos los mercados, a que repensemos o reinventemos el modelo de negocio y empezar a mirar qué otras cosas, qué otros mercados, qué otras oportunidades hay. Yo sé que hay, o sea, aquí es muy difícil resolver la situación de algunas empresas que tienen una casuística muy particular. Eh, ¿Qué les digo yo? Por ejemplo, en temas muy chiquiticos, como decir, las personas que tienen barberías, peluquerías, manicure, todo eso, están cerradas y no pueden prestar el servicio. Pues yo decirles que hagan una planeación adaptativa y que el mundo va a cambiar, pues es muy difícil, ¿sí? Sin embargo, algunos de ellos se han inventado temas de que arman que un carro, se van para cierto punto, ofrecen domicilios y demás. Entonces toca ser muy creativos, si necesariamente no ves ninguna posibilidad de redefinir el negocio y todo, pues la planeación que tienes que hacer es cómo cerras, cómo minimizas tus pérdidas, qué puedes hacer con tu equipo, con tu maquinaria y en qué momento hace sentido volver a reabrir el negocio. Pero pues digamos que eso ya tiene que ser como la última de las opciones que mires. Si no has visto otras posibilidades, qué otras cosas puedes hacer con tu fábrica, con tu gente, qué otros mercados puedes atender. ¿Qué relación hay entre la transformación adaptativa y la transformación digital? Básicamente la transformación digital tiene un propósito mucho más, digamos, más amplio en la medida en que es mirar cómo mediante la adopción de soluciones tecnológicas y de todos estos avances tecnológicos como drones, inteligencia artificial, data analítica, realidad virtual, realidad aumentada, puede llegar a soportar mejor el modelo de negocio y volverlo incluso un negocio exponencial, ¿sí? Esta planeación adaptativa, la invitación principal es que esté revisando permanentemente cómo están haciendo las cosas y vayan tomando cambios que pueden o no involucrar temas digitales, ¿sí? Como lo vimos en algunas de las partes, podemos mirar dónde la digitalización aporta, ¿sí? Teniendo siempre cuidado de todos los temas de ciberseguridad. En este caso, y digamos que planeación adaptativa siempre ha existido, como les decía, nosotros hay empresas que uno ve y siempre está mirando y tiene esa capacidad y su cultura de adecuarse de acuerdo a las circunstancias cambiantes que van dando, como hay otras que toda la vida se quedan haciendo lo mismo. La planeación adaptativa lo que nos hace es invitarnos a que miremos las circunstancias del entorno y que debemos cambiar y anticiparnos. Y la transformación digital sí es cómo incorporamos la tecnología para desarrollar la estrategia corporativa general. Y, utilizando pues todos estos, digamos, tecnologías de la cuarta revolución. ¿Hay alguna relación entre la planeación adaptativa y el tamaño de la empresa? Realmente que los fundamentos son los mismos. Lo que pasa es que, como les decía, yo sé que, por ejemplo, aquí entre las personas que tengo el honor de que me acompañen en esta charla hoy, ustedes como participantes, hay, digamos, empresas grandes, medianas, ¿sí? Y emprendimientos, donde seguramente el emprendimiento es uno, dos o tres personas y claramente pues no vamos a tener digamos, todas las dimensiones que se explicaron aquí a una escala grande. Pero sí, digamos que lo que yo les recomendaría es sigan los pasos y adecúenlos al tamaño y a las características de su organización.
no sé si se acuerdan que cuando dijimos los 4 primeros pasos era entender la estructura de la organización y entender la organización como tal. Entonces, cuando ya tú entiendes la organización, esta es una organización pequeña y son 3 personas y estas personas, uno es el encargado de marketing, otro es la producción y otro es lo administrativo. Entonces, en ese sentido, lo que les invito es, tomen de estos conceptos los que les sirvan y llévenlos a un nivel, ¿sí? A una escala que sea adecuada para cada tamaño de la organización. ¿Cómo influye el riesgo en la planeación adaptativa? Importantísimo. Qué buenísima pregunta, porque de pronto no abordé de manera directa esto. Esto tiene mucho que ver con lo que les manifestaba de que hay que mirar cuál es el impacto en cada una de las decisiones que estoy tomando. Y una de las cosas que nos hemos encontrado a veces cuando vamos a donde los clientes es que tomaron una decisión y esa decisión fue fatal, perdieron clientes, se echaron encima a los proveedores o se hicieron, digamos, candidatos a una futura demanda por decisiones que tomaron de manera apresurada o sin consultar. Entonces aquí el riesgo toma especial relevancia en el momento de mirar el impacto de las decisiones que se tomen. Por eso les dije que había que documentar todas las decisiones que se tomen y en ese sentido empezamos a hacer, tenemos la posibilidad de hacer un análisis de riesgos. ¿Qué podría pasar si yo tomo esta decisión? Acuérdense que el riesgo es un evento que se puede presentar impactando de manera negativa o positiva, ¿sí? El proyecto o la ejecución. Entonces, también puede haber un riesgo positivo. El ejemplo más claro es que si yo compro el baloto, pues tengo el riesgo de ganármelo. Entonces, también si ustedes cuando están tomando una decisión, existe un riesgo que puede generar en una acción positiva o un resultado, desencadenar un resultado positivo, pues tiene que tratar de potenciarlo. Pero ¿cómo influye el riesgo? Analizando el impacto de cada una de las decisiones y mirando qué riesgo implica esto. ¿Qué punto de vista tiene en relación con la situación que estamos atravesando? Digamos que esta es una pregunta muy amplia. Yo tengo varios conceptos. Este me suena un poquito como que me puedo extender demasiado, pero básicamente pienso que hay muchas organizaciones que están tomando decisiones sin validar el impacto, sin convocar a todos los impactados, sin medir las consecuencias, sin dejarse asesorar. Cada organización y cada tipo de negocio o industria va a tener diferentes impactos. Ahorita expresé una pregunta, mire, es que yo produzco telas de Perú y no me compran. No es lo mismo a una empresa de comestibles que se le ha disparado, ¿sí? La demanda o a alguien que vende agua o a los que venden papel higiénico. Entonces, es importante que tengamos la posibilidad de buscar información relacionada con la industria, qué está pasando con mi industria, hacia dónde se dirige. Lo que sí les puedo decir es lo siguiente, después de esto, llega a pasar mínimo 18 meses donde la situación va a ser la misma y el que no haga nada y el pretenda seguir haciendo lo mismo va a pagarlo muy caro. Entonces, pienso que la situación que está pasando va a golpear a unos más que a otros, pero tenemos que tomar las acciones de manera anticipada y no esperar a ver qué pasa para así empezar a actuar. O sea, nosotros ya tenemos que empezar a mirar, oiga, sigo trabajando, cierro parte del negocio, voy a acceder a créditos y beneficios del Estado o no, este producto que estoy generando hoy sí va a tener demanda en el futuro, qué dicen las investigaciones, qué dicen las tendencias. Entonces, digamos que ese es un punto. Desde un punto de vista más humanístico, uno pensaría que la situación le da la oportunidad a las personas de repensar y saliendo de esto vamos a ser mejores personas. Yo desafortunadamente cada día pierdo más la fe de que eso va a pasar. Desafortunadamente veo que la gente sigue siendo corrupta. Vean ustedes todas las investigaciones de los gobernantes que están aprovechando la situación. Desafortunadamente sigo viendo organizaciones que miran cómo sacan ventaja de la situación. Desafortunadamente algunas entidades financieras, tras de las facilidades que le proveen a los usuarios, lo que están haciendo es estirar plazos o subir intereses. Entonces, eso desde el punto de vista humano, lo que sí les digo,
ojalá en sus corazones sí quede en un aprendizaje y empiecen a cambiar de alguna manera, porque para cambiar el mundo toca cambiar pues la sociedad, la familia, y para cambiar la familia empieza por uno mismo. Ojalá que ustedes pues sí, sí aprendan algo de toda esta situación y puedan superarse como seres humanos, como personas, para aportar un granito de arena. Hay empresas de talla mundial que nos pueden citar que apliquen esta planeación adaptativa. Sí, muchas multinacionales como Bayer, como empresas de petroleras, eh, las grandes productoras de software como SAP, como Oracle, todos ellos, todas las empresas de tecnología son la mejor, la mejor, digamos, ejemplo, porque ellos tienen que estar mirando qué está pasando con el mundo. Ahorita nosotros estamos diciendo, ay, ¿qué vamos a hacer con la tecnología 5G? Ya hay empresas que están mirando qué hacen con 6G. Hay una página que les recomiendo, se llama Future Loop, Future Loop, futureloop.com, donde están todas las tendencias, innovación hacia donde va el mundo en todos los aspectos: salud, comercio, servicios, agricultura, educación. Los invito para que vean cómo ahí salen todos los ejemplos de qué están haciendo las empresas para reinventarse y cómo hacen uso de las nuevas tecnologías. ¿Y qué hago con el plan estratégico? ¿Cómo adaptarlo a la nueva realidad? Buenísimo. Si ustedes tienen un plan estratégico de verdad y se están guiando por él y ese está siendo su guía y su norte, pues básicamente revísenlo y miren qué sigue siendo vigente y cuáles de esas cosas que están ahí ya no tienen sentido. O sea, nosotros mismos a nivel RCM, a nivel global, a nivel regional y a nivel nacional, también obviamente que tenemos unos planes estratégicos y ya 2 meses revisando en reuniones casi que día por medio qué aplica, qué no aplica, qué cosas que teníamos más para el futuro traemos ahora, qué cosas que estábamos pensando hacer ya no, no revisten tanta importancia. Entonces, lo que yo te recomendaría si ya tienes un plan estratégico es revísalo en detalle. Mira, un plan estratégico está bien configurado, debe terminar con un portafolio de proyectos para hacerlo realidad. Revise cuáles proyectos siguen siendo vigentes, reprioricen y miren cómo cambia eso, pues las prioridades también organizacionales. La metodología de Vantage Scorecard y Kaplan y Norton ha perdido validez en las actuales circunstancias. Digamos que yo les dije que íbamos a hablar al final, sino que se nos fue yendo el tiempo sobre la importancia de tener un tablero de indicadores, ¿sí? Y esa sigue siendo digamos, alguna de las herramientas para medir la ejecución. Lo que yo les recomendaría es, algunos no son muy, ya no son muy adeptos a este Balance Scorecard. Yo de todas maneras no lo descarto del todo, pero lo que sí les digo es, implementen un esquema de indicadores y vayan monitoreando permanentemente los indicadores clave y cómo las acciones que ustedes están tomando, si digamos van logrando los resultados que están pretendiendo con las acciones que toman. Entonces, la mejor manera es tener un mapa de indicadores que les vaya mostrando realmente cómo se comporta la organización en los diferentes aspectos que hacen sentido para ustedes. ¿Cómo se llama la web que estoy citando? No sé si me hacen referencia a la de Future Loop. Acá les digo por el chat. Future Loop. No sé cómo contestarles acá porque es que hay muchas preguntas. Ya se las pongo al final. En su opinión, ¿qué relación hay entre la planeación adaptativa y lo que estuvo muy en boga hace algún tiempo de calidad total? Digamos que son como diferentes conceptos. La calidad total es como poniéndolo en aspectos muy pragmáticos, hacer las cosas bien desde el comienzo y, digamos, garantizar que todas las actividades que se ejecutan están orientadas a hacer las cosas bien. Y la planeación adaptativa es estar revisitando permanentemente lo que estamos haciendo en la estrategia y cómo las situaciones que están apareciendo en el entorno me obligan a repensar lo que estoy haciendo. Entonces,
básicamente la planeación tiene que ver mucho hacia dónde voy, cómo lo voy a hacer, cómo llego y cómo las circunstancias me impactan. Ya la calidad total es una forma de trabajo, es una forma de cómo hago mis cosas. ¿Cómo aplicar la planeación adaptativa a un plan de gobierno? Básicamente, si estamos hablando en este momento de crisis, el plan de gobierno, no sé si se refieren a cómo ejercer el plan de gobierno dentro de la organización, es básicamente establecer muy claramente lo que les digo el comité de crisis, cuáles van a ser los roles, las responsabilidades, qué se escala, qué no se escala y demás. Eh, Acuérdense también que hay roles y responsabilidades que cambian de manera temporal y que después vuelven a la normalidad, si es eso a lo que se refiere la pregunta. ¿No es acaso la transformación digital parte de la transformación adaptativa? Podría ser parte, cuando ustedes están definiendo cómo reinventarnos, ¿sí? O dónde la digitalización aporta, pueden llegar a surgir proyectos que están relacionados con todo el proceso de transformación digital. Pero acuérdense en lo que les dije en algún momento, la transformación digital no es automatizar por automatizar, porque si no podemos correr el riesgo de estar automatizando el despelote. La transformación digital empieza o sea, la transformación digital se hace para el cliente, ¿sí? Si es en el gobierno es para el ciudadano, es el centro de atención y el núcleo de todo lo que vamos a hacer. A ese cliente o a ese ciudadano existen unos procesos, unos procedimientos que se hacen y que tenemos que optimizarlos y mediante la adopción de tecnologías de punta podemos, una vez optimizados procesos, generar mayor valor. Entonces, como les digo, ahí estamos hablando de robótica, de inteligencia artificial, de machine learning, de realidad aumentada, de drones. Entonces, no es necesariamente lo mismo, sino que en la planeación adaptativa, cuando estás viendo qué puedo hacer mejor, cómo me tengo que adaptar, posiblemente hay cosas que la digitalización y la transformación digital me van a ayudar. ¿De qué forma se relaciona el plan de continuidad del negocio y la planeación adaptativa? Es lo mismo en las actuales circunstancias. El plan de continuidad de negocio está orientado a cómo ante una crisis la organización va a actuar y digamos tiene procesos alternos de operación, básicamente. Puede que tenga mucho que ver porque si nosotros vamos a ver que se presentó una crisis y en esa parte del horizonte 1, donde decimos, miren qué hacemos en este momento inmediato que se presentó esta situación complicada. Posiblemente, si tenemos un buen plan de continuidad de negocio o como se llama ahora, de resiliencia corporativa, van a estar muchas de las respuestas para adoptar en ese primer horizonte 1. También los invito a que en la página web de nosotros busquen una charla que hicimos sobre resiliencia corporativa que habla sobre esto del plan de continuidad del negocio. Hola Oscar, recomienda reunir varias pymes a manera de clúster para planeación adaptativa por sectores o colectivamente. Sería ideal por sectores. Sin embargo, acuérdense lo que les dije en el primer paso, y es que hay que entender que cada organización tiene su propia cultura y su propia estrategia y que incluso si trabajan en los mismos tipos de negocios, pueda que sean diferentes las acciones que yo voy a tomar. Ya sea porque la cultura de pronto es más de una es más conservadora y la otra es más liberal, la otra está más dada a la digitalización, la otra no. Pero si se fuera a hacer de clúster, lo ideal sería por sectores, pues porque tienen factores en común. ¿Cómo hacer de manera eficiente estos procesos con el teletrabajo y sin poder reunir a los equipos de teletrabajo? De hecho, lo estamos haciendo. Eso nosotros lo estamos haciendo y hacemos una planeación, pedimos información, después preparamos al equipo que va a participar en los talleres, les decimos en qué consiste el taller, les pedimos qué información debe trabajar y el día de los talleres utilizamos herramientas como Miro o pizarras y demás para que podamos poner post-it virtuales y demás y empezar a compartir. Se pone alguien que maneje y dé la palabra, alguien que reúna todas las ideas que se están recogiendo. Utilizamos software de encuestas que son casi todos gratis, entonces así lo estamos haciendo.
Y finalmente, ¿cómo hacer de manera eficiente estos procesos con el trabajo? Ya lo contesté. ¿Cómo relacionar el derecho empresarial con la teoría de planeación adaptativa? Aquí hay una cosa importante y es que yo les decía que hay que mirar realmente con las definiciones que da el gobierno y con las decisiones que toman los clientes. Tenemos que, tenemos que, ¿qué? Que mirar cuáles son los impactos y qué está permitido y qué no está permitido para nosotros anticipar qué situaciones podrían generar un riesgo jurídico a las organizaciones que toman X o Y circunstancia. Si hablamos a eso, si estamos hablando de ese tipo de derecho empresarial. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos estos talleres de mínimo vital corporativo, siempre hay abogados ahí, porque hay empresas que contratan con el Estado, hay empresas que van a suspender contratos, entonces toca decirles de qué manera deben hacerlo, van a hacer algunos acuerdos con los clientes, entonces también decirles de qué manera tienen que hacer esos acuerdos. Entonces, en ese sentido, mirar cuáles son los impactos y qué está permitido y qué no, podría tener algún relacionamiento. Bueno, pues pienso que ahí trata de dar respuesta a todas las inquietudes. Igual en toda la presentación les estoy dando mi correo, vuelvo y lo escribo aquí en el, en el chat por si surgen algunas otras consultas posteriores y con el mayor de los gustos en la medida de lo posible se la responderé. Agradezco pues a César la invitación y a todos los asistentes pues toda la atención y las buenas preguntas que me han hecho. Pues no tengo las respuestas concretas a todo, pero pues digamos con base en la experiencia espero haberles dado solución lo más sensato posible desde el punto de vista de lo que es mi conocimiento y la oportunidad que he tenido y hemos tenido con mis socios de acompañar a empresas en este tipo de procesos. Muchas gracias. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Gracias, doctor Oscar. Me parece que ha sido una maravillosa presentación sobre el tema de la planeación adaptativa. Estoy completamente seguro que si no hemos resuelto muchas de las inquietudes que traíamos, nos vamos resueltas con una tarea muy concreta de hacer en relación con lo que tiene que hacerse frente al tema del manejo de la empresa, pues en una situación de crisis. Realmente considero yo que cuando una empresa genera una cultura de planeación adaptativa, prácticamente estará dispuesta a afrontar cualquier crisis que se le pueda presentar y de alguna manera, al haber examinado los diversos escenarios, pues tendrá una oportunidad de sobrevivir y sobrevivir en buenas condiciones. Esperamos vernos en otras oportunidades y a quienes nos acompañaron, pues muchas gracias por su compañía, por su asistencia a estos webinars que hemos impulsado desde el capítulo de Ingenieros Industriales. Y los queremos invitar para una próxima sesión que tendremos el lunes 4 de mayo a las 7 de la noche. Ya lo pueden ustedes estar observando en sus pantallas, que vamos a tener un webinar en relación con la contratación laboral. Ese es un tema que nos ocupa y nos preocupa mucho en este momento y con frecuencia leo unas notas de prensa y la dificultad del asunto y las preguntas de la gente que si puedo despedir, que si no despedir, que si vacaciones pagas, que si licencia remunerada, que si licencia no remunerada, todas esas situaciones. Entonces vamos a tener con nosotros a la doctora Martelisa Monsalve, que es una experta en estos temas y ella nos va a acompañar dentro, no los 8 días, pero sí, sí, claro, es para el lunes 4 de mayo. Entonces, de nuevo, mis agradecimientos y espero verlos dentro de 8 días. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Bueno.
Muchas gracias a todos. Feliz noche.